Buenas tardes, los que me ven, los que me escuchen, un saludo y un abrazo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar con una oración. Te damos gracias, Señor, por este Viernes Santo, donde históricamente nos acercamos a ti agradecidos por ese sacrificio eterno que hiciste en la cruz para libertarnos del pecado y para comprender la grandeza tuya, Señor. Siendo en forma de Dios, no tuviste en vano en hacerte siervo, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor, que Él es el Rey de Reyes, para la gloria del Padre. Amén. Bueno, hoy quiero narrar el episodio de la muerte, crucifixión de Jesucristo, dando unos pequeños saltos del Evangelio de Juan capítulo 18 a la versión de Mateo, de Marcos y de Lucas. Todos tienen aportes importantes para darnos luces sobre la muerte y crucifixión. Y estos pasajes que vamos a ver tienen que ver con el arresto, interrogatorio, negación de Pedro y la muerte y crucifixión. En el Evangelio de Juan, cuando arrestan a Jesús, le preguntan, o más bien, le dicen, buscamos a Jesús de Nazaret. Y él dice, yo soy. Y cuando Jesús dice, yo soy, caen a tierra. Como ustedes saben, en el Nuevo Testamento ya la palabra Jehová no existe. Existe la palabra el yo soy. Y el yo soy se identifica Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el pan que cayó del cielo. Pues bien, en esos tiempos el sumo sacerdote, que era algo que Dios había elegido, alguna persona de la tribu de Leví, con todo el respeto, con toda la reverencia, si se quiere, ahora se había convertido en tiempos de Jesucristo en algo como un rito, como era escogido normalmente por el Imperio Romano. El templo se había convertido en lugar de comercios y ritos intrascendentes. El historiador Joaquín Jeremías habla en su libro Jerusalén en los tiempos de Jesucristo cómo los sacerdotes ricos llegaban al templo en un tapete rojo, descalzos, como siempre tenían que andar. Los pobres, porque habían sacerdotes pobres, no tenían acceso a esos tapetes rojos. También los sacerdotes ricos tenían en la colina ventas de ganado menor, ovejas, chivos, palomas, y ellos eran los que hacían uso de esas ventajas. También el Evangelio, este caso de Marcos, nos habla de en la detención de Jesús, cuando Jesús queda solo. Marcos dice que hay un joven que huyó con una sábana puesta y cuando se la quitaron huyó desnudo. Le dio vergüenza decir que era él, pero Jesús quedó solo en su arresto. Lucas detalla que no halló ningún delito en Jesucristo. Fue un juicio
desde todo punto de vista injusto. Soltaron a un guerrillero homicida de nombre Barrabás. Y también narran los evangelios que cuando fue llevado a ser interrogado por Herodes, Herodes se burló de él y esperaba que Jesús le hiciera un pase mágico. Pero Jesús no soltó palabra alguna delante de él. También narran los evangelios que Simón de Cirene fue obligado a llevar la cruz. Pero más adelante en el libro de los Hechos, el Evangelio del Espíritu Santo, se narra que el Evangelio llegó a Cirene, una población de África del Norte, y que cuando fueron esparcidos los creyentes por la muerte de Esteban, el primer mártir, los de Cirene llevaron el Evangelio a diferentes partes del mundo conocido. Y también narra el libro de los Hechos que cuando Pablo iba a hacer el primer viaje misionero, había un hombre que llamaba Lucio de Cirene, que estaban reunidos profetas y maestros. Fue cuando oraron e impusieron las manos para que Bernabé y Pablo fueran, en este caso, todavía Saulo, fueran a su primer viaje misionero. Ninguna cosa que hagamos para la gloria de Dios y para la expansión de su evangelio será gratuita. Dios siempre pagará muy bien. Y también en los evangelios narran los sufrimientos. En el libro de Isaías, el siervo sufriente, 700 años antes, habla en el verso del 1 al 5, pero si ustedes en sus casas pueden leer del 1 al 10. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El siervo sufriente. También hablan los evangelios de las mujeres en el ministerio de Jesús. Fueron testigos de su resurrección las primeras. Lo ayudaron económicamente en su ministerio para poder evangelizar. Y Jesús siempre las tuvo en primer orden. Queridas damas, a ustedes un homenaje de parte de Jesús y de parte mía. En los evangelios también se narran las burlas de los malhechores. Ustedes saben que hubo uno a su derecha y otro a su izquierda. Uno le dice: si tú eres el escogido, si tú eres el Hijo de Dios, sálvanos. El otro dice: bájate de esa cruz. Pero el otro le dice, llamándole la atención, dice: a este lo han acusado injustamente, nosotros sí lo merecemos. Pero le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice: hoy
estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no le dice pasado mañana, ni dentro de un año. Eso también nos sirve de esperanza a todos los creyentes, que a nuestra ida, a nuestra muerte, los creyentes estaremos con Jesús en el paraíso. Y sigue algo más largo que no es el tiempo de contarlo. Por eso es que Jesús, con todos sus sufrimientos, Él ha vivido todas las cosas, todas las penas, todos los martirios que tú y yo hemos vivido juntos. Él sabe de todas las cosas por las cuales se puede pasar. Él conoce nuestras angustias. Desde su nacimiento hasta su muerte, probó todas las cosas. Finalmente la muerte en la cruz. Por eso con toda autoridad se sienta a la diestra de Dios, del Padre, con todo poder y señorío como intercesor de nosotros. No podría haber un intercesor que no pudiese haber vivido lo que nosotros vivimos. También dice el Evangelio, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ya lo dijimos. La esperanza está ahí. Dice la palabra que el sol se oscureció. Al no haber sol, hay oscuridad, hay tinieblas. Y a las 3 p.m. el Señor expiró. El fenómeno que ocurre es que el velo del templo se rasga por la mitad. Ustedes saben que únicamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo por sus pecados, para hacer los sacrificios por los de él y por los de nosotros. Ahora el velo se abre y hay entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Las potestades espirituales de las tinieblas son derrotadas. El triunfo de Jesucristo, de la verdad. Y otra palabra que dice, todo está consumado. Todo lo que tiene que ver con nuestra redención, nuestra salvación, el camino al lugar santísimo, está hecho. No es Jesús más esto, no es Jesús más los otros. Jesús es suficiente para mí y para ti. Él, la última palabra que dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una dependencia absoluta de su Padre Celestial. Anteriormente había dicho, para que se cumpliese la Escritura, Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? La alegría de hoy, a pesar del sufrimiento de Jesús, es poder contar que ese sacrificio todo inclusivo ha sido suficiente para que tú y yo seamos salvos. Esa burla de la corona de espinas, del traje púrpura y de la caña con la que lo azotaron, nos habla de su sufrimiento. Pero Dios mediante, el domingo de resurrección, hablaremos de la derrota de la muerte, de la derrota del Hades, por aquel que merece toda la gloria, la honra, la victoria y el honor. Paz a ustedes, hermanos.